que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecar. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra de pecar. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor Ricardo Escobedo. Para mí es un gozo, un gran placer poder llegar a su hogar, o quizás algunos están en el hospital viendo este programa,
Otros también están en la prisión porque recibimos cartas de personas que dicen que ven el programa por la televisión en las prisiones. Quiero agradecer al Señor primeramente por este honor y este privilegio de poder llegar a su hogar. Y también a todas esas personas que a través de los meses y de los años, esos socios victoriosos, esos filipenses, esas personas que se han unido al Ministerio de Fe Victoriosa, cada mes nos mandan sus cartas con sus ofrendas. Y nosotros les regresamos una carta mensual también de enseñanza de parte de nuestros corazones, de parte de Diana y de su servidor. Cada mes les mandamos esa carta a nuestros socios victoriosos. Hemos entrado en un tema nuevo. En el último programa que tuvimos de Fe Victoriosa, estuvimos en el tema los 6 impedimentos grandes de la oración, basado en las escrituras fundamentales de Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22. Voy a leer una vez más esos versículos y lo vamos a ir a Santiago capítulo 4 y el versículo 3, pero vamos a leer esto sin tomar mucho tiempo de repaso porque ya lo cubrimos en el primer programa, ¿verdad? Concerniente a la higuera que Jesús maldijo porque no tenía higos, y después les enseñó a sus discípulos de lo que pueden hacer con la fe de Dios, la clase de fe que Dios tiene. Tú lo puedes usar, dijo Jesús: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creere que lo que digo le será hecho, todo lo que diga le será hecho. Versículo 24 dice el versículo Marcos 11, 23 y 24. Versículo 24 dice: por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Otra versión dice: creed que lo has recibido y os vendrá, lo tendrás, os vendrá, se va a metalizar. Vamos al Mateo capítulo 21 y voy a leer el versículo 21 y 22. Póngale mucha atención porque aquí vemos el primer impedimento de la oración, el primer impedimento grande de la oración. Dice el versículo 21 de Mateo 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, aquí está la palabra dudares. Vimos de que el primer impedimento, bueno, ¿verdad? No lo vamos a dar en orden, ¿verdad? Pero uno de ellos, el primero que estamos viendo, es la duda y incredulidad. Duda y incredulidad es el primer impedimento. Fíjate cómo dice el Señor. Y dice: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, literalmente le está hablando a un monte, si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Estas son las palabras de Cristo. Y Él está solamente repitiendo lo que Él oyó el Padre decir. Entonces, Dios el Padre le dijo a Jesús que dijera estas cosas, y Jesús la está repitiendo. Versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, todo lo que tú pidieres en oración, creyendo, no dudando, creyendo, lo recibiréis. ¿Creyendo qué? Creyendo que lo recibiste. Cuando tú oraste, tienes que creer que lo recibiste. Pero si tú permites que duda y incredulidad esté en tu vida, en tu corazón, no vas a recibir. Porque Jesús ya dijo: no dudando, no dudando. Entonces, muchas personas tienen ese grande impedimento en sus oraciones. Déjenme explicarles por qué es eso. Porque yo también aprendí y estoy aprendiendo. Pero yo oraba y luego esperaba a ver si el dolor se iba, o a ver si yo miraba algún cambio en la situación por la cual estaba yo orando. Y cuando yo no miraba y cuando yo no sentía, yo seguía orando, pidiendo por lo mismo, porque no creí que recibí la respuesta. Entonces, ¿cuándo es que yo estaba queriendo creer? ¿Cuándo iba yo a creer que recibí? Bueno, yo iba a creer que lo recibí cuando lo miraba y cuando lo sentía. Ese es el problema muy grande de muchos creyentes en estos momentos.
Muchos de ustedes que están viendo este programa, por eso no reciben sus oraciones contestadas. Porque no están creyendo con fe. La fe no necesita ver y la fe no necesita tocar y sentir para poder creer, para poder creer que recibió. En el programa anterior estuvimos viendo de que muchos cristianos quieren recibir las bendiciones de Abraham con la fe de Tomás. Tomás le dijo a sus compañeros, a los discípulos, si no viera las marcas, las huellas de sus manos y metiere mi mano yo en su costado, no creeré. Y cuando Cristo Jesús 8 días después se manifestó, le dijo la primera cosa que le dijo a Tomás, Tomás, ven y tócame, ven, pon tu mano aquí. Y Tomás cayó a sus rodillas y dijo, mi Dios, mi Dios. Cristo Jesús le dijo estas cosas. Tomás, porque me has visto, has creído. Más bienaventurado aquellos que creen y no han visto. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe del corazón, la fe de Dios, no depende en los 5 sentidos. En el olfato, en la vista, en el tocar, en el sabor, en el sentir. No se basa de los sentidos. La fe se basa totalmente, completamente de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué es fe verdadera? La fe es creyendo lo que Dios ha dicho. Pero si tú no crees, si no sabes lo que Dios ha dicho, no puedes tener fe. Ahora, en la última programa yo mencioné y dije que duda es el ladrón de las bendiciones de Dios. Y es cierto. La duda es el ladrón de las bendiciones de Dios. Incredulidad es creyendo todo otra cosa que no está en la palabra de Dios. Incredulidad es creyendo otra cosa que no es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Incredulidad es creyendo otra cosa que no es la palabra de Dios. Hay 2 clases de incredulidad. La primera es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, no puede haber fe. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso es una de las clases de incredulidad que hay. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay otra clase de incredulidad también. Rehusando actuar en la palabra de Dios. Después de que tú has oído y conoces lo que es la palabra de Dios, tú estás rehusando actuar en la palabra de Dios. Eso también es incredulidad. Vamos a la segunda, al segundo impedimento de la oración. Yo he nombrado este tema los 6 grandes impedimentos de la oración. Ya vimos, la primera es duda y incredulidad. Segundo, la falta de conocimiento de nuestra justificación. Una vez más, falta de conocimiento de nuestra justificación, de la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es la habilidad de poder pararte en la presencia de Dios totalmente, completamente inocente, limpio, justo, como si nunca hubieses pecado. Tienes ese derecho de estar en la presencia de Dios sin ningún sentir de inferioridad. Es donde viene la palabra justo, justificación. Y por la falta del conocimiento de justificación, ese es otro impedimento grande a la oración. ¿Por qué digo eso? Bueno, vamos a ver estos versículos. Quiero ir a Santiago. Les había dado Santiago 4:3. Quiero leer eso y luego vamos a ir a 1 de Pedro 3:12. Santiago capítulo 4 y el versículo 3, y luego vamos a ir a 1 de Pedro. Dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal. Ahora aquí
Santiago, por el Espíritu Santo, nos dice la razón por qué algunos no reciben. Dice Santiago, porque piden mal. Están pidiendo mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mira nomás. Algunos piden y no reciben porque están pidiendo mal. Están pidiendo egocéntricamente. Están pidiendo solamente para ellos. Eso es un impedimento. Ahora, vamos a 1 de Pedro 3:12. Falta de conocimiento de justificación es el segundo impedimento que vamos a estudiar. Y ahora, la razón por qué quiero enseñar esto, enseñando eso es para hacer un lado esto. ¿Cómo vas a poder tú vencer la duda y incredulidad? Número uno, ¿por qué hay duda? A veces personas dicen, Señor, auméntame más la fe. Dame más fe. Señor, dame más fe. Lo que necesitan es más palabra. Porque la palabra de Dios es fe. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos versículos por este programa, Fe Victoriosa. Ha sido tomado de esos versículos. Romanos, el capítulo 10, el versículo 8 dice, ¿más qué dice? El versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces puedes ver ahí que la palabra de Dios contiene la fe de Dios porque es palabra de Dios. Dios te dio esa palabra. Entonces, para hacer un lado la duda y incredulidad, tienes que tener más de la palabra de Dios, especialmente concerniente lo que tú estás pidiendo. Si tú estás pidiendo por sanidad divina, para sanidad de tu cuerpo físico, entonces tienes que alimentar tu corazón, llenar tu mente y tu corazón con la palabra que tiene las escrituras y versículos que hablan de la sanidad divina, de la sanidad que Dios te da, para que tu fe crezca en esa área. Hay personas que quieren cosechar una cosecha y no han sembrado semilla. Tienes que sembrar la semilla. Ahora, falta de conocimiento y de justificación. Y vamos a dar estos versículos para que tu fe pueda crecer en la justificación que ya es tuya. La justificación no tiene nada que ver con lo que tú haces. Vuelvo a repetir, justificación no tiene nada que ver con lo que tú haces. Justificación tiene todo que ver con lo que Dios ya ha hecho. Dios ya hizo algo por ti. Ya está hecho. Ahora, santidad es una cosa, justificación es otra. Pero la justificación no va a venir a ti por las cosas que tú haces. Tú lo tienes por las cosas que Dios hizo a través de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es nuestra justificación. Ahora, ahorita voy a darle más escrituras para que tú puedas hacer un lado ese impedimento de la oración, la falta de conocimiento de tu justicia, justificación. 1 de Pedro 3:12, rápidamente vamos a 1 de Pedro 3:12. Dice Pedro por el Espíritu Santo, en 1 de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, una vez más, la primera parte. Wow. El Señor me está mostrando en estos momentos por los dones de que hay una persona que está ahorita mismo padeciendo de unos dolores, no sé si es una hernia o algo aquí en su cuerpo que le ha estado, es algo grave, es algo crítico, pero para Dios no hay nada imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, si tú eres esa persona que estás oyéndome ahorita, yo sé que sí es por el Espíritu Santo, yo sé. Pon tu mano ahí, donde está tu dolor. Pon tu mano ahí y extiende tu mano hacia la televisión. Y en el nombre de Jesús de Nazaret,
Yo tomo autoridad ahora mismo, yo reprendo ese dolor ahora mismo y ordeno que tú quedes sano por las llagas de Jesús y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en ese nombre que está sobre todo nombre. Oh, sí, gracias, Padre. Sí, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Otra persona también está padeciendo de unos dolores aquí en el pecho, aquí en esta parte de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te declaro sano. Yo te declaro sana, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre. Hay varias personas que el Señor está sanando de esta condición. En el nombre de Jesús, dale gracias. Si tú eres esa persona, yo sé que hay muchos, yo sé que personas, Dios hizo milagros. Llama a ese número que está en tu pantalla o escríbanos y danos tu testimonio. Si quieres que nosotros usemos tu testimonio, déjanos saber, danos tu nombre y déjanos saber si quieres. No lo vamos a hacer si tú no nos das el permiso, pero yo sé que Dios ha hecho la obra. Vamos a continuar aquí. Pedro dice, en el capítulo 3 de Pedro, 1 de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, ¿qué si el justo no cree que es justo? ¿Qué si el justo, por causa de las enseñanzas erróneas, las doctrinas falsas que Satanás ha introducido y ha traído a la iglesia por años, que muchos han tomado la tradición de los hombres y las han aceptado por doctrina de Dios, cuando verdaderamente no son de Dios, son del hombre? Así como los escribas y fariseos, los líderes religiosos, hicieron lo mismo. Pusieron los mandamientos de los hombres y las enseñanzas de los hombres, las tradiciones de los hombres. Y Jesús dijo, vuestra mucha tradición ha causado que la palabra no tenga poder. La rindieron infructuosa. ¿Qué? La mucha tradición. Tristemente, así han hecho muchos con la palabra de Dios. La han adulterado, añadiéndole tradiciones humanas, explicaciones humanas, experiencias humanas, para tratar de explicar la palabra. No tienes que tú tratar de... La palabra misma se defiende. La palabra de Dios. Y como estaba diciendo yo en otro programa, ¿verdad? Que hay personas que quieren acomodar la palabra a sus experiencias. No puedes hacer eso. No. La palabra de Dios va a cambiar tus experiencias. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tus circunstancias. No trates de buscar la palabra para acomodar a tus circunstancias lo que tú estás pasando. No. La palabra de Dios puede cambiar tus circunstancias. Ahora, vemos aquí que Pedro dice por el Espíritu Santo que los ojos del Señor están atentos a los justos y sus oídos sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué Dios está atento a las oraciones del justo? Porque Él está interesado en contestar. Él es como un Padre amoroso, como un Dios poderoso y amoroso. Él quiere que tú recibas lo que Él ya te ha dado. Ahora, primero, ya hemos hablado de la duda e incredulidad. Eso se arregla con la palabra de Dios, meditando en la palabra, confesando la palabra concerniente a lo que tú estás necesitando. Segundo, tú vas a tener que creer estos versículos que yo te voy a dar, confiésalos, decláralos. Porque lo que el diablo desea, lo que el diablo quiere hacer contigo, es de que tu fe no pueda operar. Satanás quiere paralizar tu fe. Satanás quiere que tú, y él trae condenación. Él te trae a ti y te rinde tu fe paralizada. Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Ahí estamos bien cerquita. Vamos a regresar. Santiago está antes de Pedro. Capítulo 5, versículo 16. Dice aquí Santiago por el Espíritu Santo: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira lo que dice. La última parte de este versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Tristemente, muchos cristianos andan buscando el justo. A ver si hay un justo. No, tú eres la justicia de Dios en Cristo. Si tú tienes a Cristo Jesús,
Dios ya fue Cristo. Bueno, sabe, vamos a ir a terminar ahorita. Hay personas que necesitan abrir sus corazones a Jesús. Haz esta oración ahí donde estás y tú vas a tener que continuar viendo este programa a la misma hora, mismo canal, mismo tiempo, porque vamos a continuar en este tema. Pero quiero hacer una oración con las personas que necesitan abrir sus corazones a Jesús. Di esto conmigo. Padre, yo creo que Jesús es tu Hijo. Dilo conmigo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida. Y hoy lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Te felicito y hasta la próxima vez. Se despide usted, Ricardo Escobedo. Bendecido. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz.